Sí, Daniel habló sobre mi experiencia. Hoy soy el jefe de oficina técnica en el Hospital de la Libertad, uno de los proyectos emblemáticos a nivel nacional, denominado el proyecto Emblema por el gobierno regional de Junín, por su gran avance durante su ejecución y cumpliéndose dentro del plazo contractual, ¿no? Ya nos encontramos casi a un 70-80% de su ejecución contractual y todavía tenemos plazo para poder terminar, ¿no? Ya esperemos cerrar todo lo que es la infraestructura y posterior, ¿no? Entonces, las referencias, como menciona Daniel, llevo más de 9 años en el aspecto de hospitales, ya voy manejando como jefe de oficina técnica muchos proyectos y conociendo el sistema de contrataciones por contrata, ¿no? Entonces, ahí vamos a desarrollar el curso de especialización, ¿no? En la valorización y liquidaciones de obras públicas por contrata y administración directa. En nuestro caso, vamos a manejar conmigo, a ver, un ratito, por favor. Conmigo vamos a manejar la parte de lo que es administración por contrata, ¿no? En lo cual vamos a plantear el siguiente índice, ¿no? En nuestro índice o nuestro marco conceptual, en lo cual vamos a linearnos nuestras clases, las 8 clases que vamos a tener, considerando esta clase, ¿no? Son las siguientes, ¿no? Primero vamos a tener un marco conceptual, no es necesario concepto, sino un poco práctico también, sistemas de contrataciones, modalidades de ejecución contractual, tipos de ejecución presupuestal, procedimientos de valorización, expedientes de la valorización de mayores metrados, valorización de adicionales de obras, valorización de mayores gastos generales, valorización de intereses, amortizaciones de adelanto, reajustes de valorización y liquidaciones en contratos, ¿no? Ya con el otro ponente van a manejar la administración por administración directa, ¿no? Contratas por administración directa. En el caso ya del ingeniero Miguel Salinas van a poder manejar mayor casuística, mayores casos específicos. Él va a tratar otros temas ya con mayor detalle en específico, ¿no? Entonces vamos a continuar. Tenemos como objetivos del curso, ¿no? Tener los conceptos y lineamientos prácticos para poder desarrollar una valorización de una obra por contrata, en mi caso, ¿no? Como primer objetivo. Como segundo objetivo, tener los conceptos y lineamientos prácticos para poder desarrollar una liquidación de una obra por contrata. Y como tener objetivo es tener los conceptos y lineamientos prácticos de que desarrolla un especialista de costos dentro de una obra por contrato. ¿Por qué menciono estos tres objetivos, muchachos? A ver, tener claro que eh, los conceptos son muy importantes para poder desarrollar dentro de un proyecto, ¿no? Un ingeniero de costos, si no tiene claro cómo desarrollar los conceptos básicos de la ley de contrataciones y su reglamento, tenemos muchos problemas, ¿no? Valorizamos mal, ejecutamos una liquidación mal, realizamos un reajuste erróneo, ¿no? Y en este caso podríamos tener falencias en la ejecución del proyecto, ¿no? Ya, entonces, señores, esos son los objetivos. Muchos de acá serán ingenieros de costos, muchos serán ingenieros de especialistas y podrán decir que los áreas de costos es muy importante porque es la parte donde manejamos el dinero dentro de un proyecto, ¿no? Es donde nosotros garantizamos que el proyecto siga funcionando porque es la única forma de que el proyecto funcione con el flujo económico, ¿no? Como primer tema, como lo ven en el índice, vamos a ver el marco conceptual, donde vemos la valorización, donde vamos a ver todo lo que es el marco conceptual sobre la valorización y liquidaciones, obras públicas por contrato. Debemos tener claro estos temas, ¿no? Debemos tener claro estos temas ya sobre las obras públicas y recursos públicos. A ver, muchachos, yo quisiera escuchar un poquito también de ustedes. ¿Qué para ustedes es obras públicas, no? A ver, no sé si alguien está ahí, está conectado. Me gusta un poquito que participemos bastante, muchachos, en esto, y me gustaría que me digan, ¿no?
¿Qué es lo que ustedes opinan por una obra pública y qué es una obra privada, así claramente, ¿no? A ver, ¿alguien, muchachos? ¿Alguien que me puede hablar? Me gusta que hablen, señores, por favor. ¿Nadie? Bueno, creo que todos están Buenas. solamente escuchando. Hola, ¿qué tal, Alice? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, te escuché, te escuché. Cuéntame, ¿cómo para ti qué es una obra pública, ¿no? Y una obra privada, en este caso? Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, dime. Bueno, yo entiendo, bueno, en sí una obra pública son proyectos de las cuales vienen siendo ejecutadas por un. ¿Aló, me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Escucho chillos. Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿El ingeniero ahí me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, una obra pública, bueno, son proyectos las cuales su unidad ejecutora podría ser cualquier nivel de gobierno, ¿no? Una municipalidad local, una provincial, un gobierno regional o el mismo gobierno central, ¿no? Las cuales para su ejecución utiliza presupuestos públicos, pues, ¿no? Recursos públicos. Ya, genial, Diego. Muy un buen concepto estipulado por tu persona. ¿Y qué opinas sobre las obras privadas? ¿Qué es para ti una obra privada? Una obra privada, bueno, mm, las que son ejecutadas por empresas, valga la redundancia, privadas, pues, ¿no? Con su propio dinero para un uso de ellos mismos, ¿no? Exacto, exacto, Diego. Muy buena referencia. Muy buena referencia, Diego. Exactamente lo que dice su compañero, su colega, ¿no? Una obra pública corresponde a todas obras ejecutadas por organismos, ¿no? Por organismos que utilizan recursos del Estado, ¿no? Recursos del Estado público para ampliar, mejorar la infraestructura en beneficios de los ciudadanos, ¿no? En beneficio de la población. Eso es lo que nos dice una obra pública. En el caso de una obra privada, manejamos obras en el caso de Movistar, podría ser una empresa muy privada que solo maneja recursos propios, ¿no? Propios y puede desarrollar sus proyectos, ¿no? Una edificación. En este caso también podría ser una obra privada, una inmobiliaria, ¿no? Una inmobiliaria que va a desarrollar un sistema de viviendas, de multifamiliares y van a desarrollar. Entonces, este caso es una obra privada, ¿no? En cambio, una obra pública, estamos hablando de recursos públicos, dinero del Estado, ¿no? Dinero de no. ¿Y quién es el Estado? Somos nosotros, dinero del pueblo, ¿no? Dinero del pueblo, el cual vamos a utilizar. Ya, entonces, teniendo claro esto, es muy importante manejarlo, ¿no? ¿Por qué diferenciamos esto? Porque normalmente las empresas privadas tienen su lineamiento privado, su lineamiento de forma de valorizar, su lineamiento de forma de poder generar sus liquidaciones y demás, ¿no? En cambio, en un estado, en una obra pública, sí tenemos lineamientos, tenemos parámetros para poder desarrollar nuestros proyectos estipulados en nuestra ley de contrataciones, nuestros reglamentos, nuestras normas estipuladas, ¿no? Para poder ejecutar estas infraestructuras, estos proyectos, ¿no? Entonces, muchachos, es importante que tengamos claro esto, ¿no? ¿Qué son los recursos públicos? Como lo habíamos dicho, ¿no? Son todos los recursos financieros y no financieros de propiedad del Estado o que administran las entidades del sector público. Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento. Existen muchas fuentes de financiamiento, tal vez los que y aquí tengamos varios funcionarios públicos en la clase y puedan decirme, ¿no? Tal vez tengamos el Estado, ¿no? En el caso de recursos por canon minero, recursos propios, ¿no? Y distintos, ¿no? Y distintos en este caso, que van a servir para ejecutar los proyectos, hasta no solamente dinero.
hasta la población da terrenos, ¿no? Hay muchas obras que no disponen de una ubicación de un terreno, entonces, ¿qué es lo que hace? Se concilia con una comunidad minera, se concilia con una comunidad campesina, una comunidad, y ellos a veces, muchos de ellos brindan, ¿no? Brindan su terreno, ¿no? Su terreno para poder ejecutar las obras ahí. Entonces ahí también están brindando un recurso no económico, pero sí financiero, que es una propiedad, ¿no? Es una propiedad, un terreno. Entonces, todo eso involucra los recursos públicos, ¿no? Los recursos para poder ejecutar eh, ese proyecto, ¿no? Puede ser un hospital, una carretera, un saneamiento, puede ser, ¿no? Entonces, señores, está claro con estos dos términos para poder ejecutar nuestro proyecto, ¿no? Nuestra clase. A ver, vamos a seguir. Obras públicas. A ver, ¿qué son las obras públicas, señores? Aquí con más claridad, ¿no? Tenemos que tener que es claro qué es una obra, ¿no? Es una obra que es construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitaciones de bienes, inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, mano de obra, materiales y o equipos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, sí, mejoramiento del sistema educativo, del colegio, tal, 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 tal. O no lo sé, tal vez en este caso yo muestro ahí una foto de mis proyectos, donde hicimos una carretera en Lechecocha con una minera. eh, Hicimos aquí con el Estado peruano una remediación ambiental, también con otra entidad pública. Manejamos un sistema de gaviones para la protección de canales, ¿no? En la parte superior ven el Hospital de Apoyo de Pichanaki, que es un proyecto que ya se viene ejecutándose también, ¿no? Entonces, son distintas ejecuciones, no solamente hablemos como obra a la construcción de un proyecto, puede ser una remodelación, o un mejoramiento, ¿no? Un mejoramiento del servicio educativo, supongamos, es lo que más común se desarrolla, ¿no? La construcción de pabellones nuevos dentro de una edificación, dentro de una universidad, ¿no? Dentro de una universidad en la cual manejamos estas nomenclaturas para poder nombrar las obras, ¿no? Entonces, a ver, señores, ustedes que estén participando en proyectos, a ver, alguien cuénteme de uno de sus obras, a ver, alguien, de una de sus obras que ha desarrollado con la entidad y cómo le ha ido, a ver, alguien, uy, nadie creo que quiere participar hoy en la clase, ¿ah? Solo un compañero que se animó. Los demás están con miedo, están con temor, señores. Anímense, anímense, señores, para poder hacer esto más ameno, más colaborativo, más que la clase sea más amena, ¿no? Más que pueda ser entendible. Y también conocer de sus experiencias, ¿no? Conocer de ustedes también. ¿Alguien más? ¿Alguien que me pueda comentar de un proyecto que esté trabajando, que ha desarrollado, tal vez con su expediente técnico en su participación? No lo sé. ¿Alguien? Uy, nadie. Bueno, yo les voy a contar ahorita el proyecto que yo estoy. Es un proyecto muy bonito. Es el Hospital de la Libertad, ¿no? Tal vez muchos lo conocen, como no. Está ubicado en la parte de la urbanización La Merced, a una cuadra, ¿no? En la cooperativa Santa Isabel. Ya es un proyecto más o menos de 128 millones de licitación, ¿no? Este proyecto va ejecutándose, como les decía, en un plazo contractual con las adecuaciones y modificaciones, ¿no? Se viene ejecutando ahorita 13 adicionales de obra. A pesar de ello, se está cumpliéndose dentro de los plazos contractuales, ¿no? La entidad en este caso nos está apoyando bastante en el desarrollo de su ejecución. Uy, perdón, se cortó las diapositivas, ahí, ya volví. Ya es un proyecto que, como les mencionaba, tiene 6 pisos de edificación, ¿no? Desde el primero al quinto piso y un sótano funcional, ¿no? Con aisladores sísmicos.
Eh, Ahorita ya nos encontramos en los últimos retoques de acabados, ¿no? Pinturas, colocación de los HPLs y demás, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que les puedo comentar y es un proyecto muy bonito. Vamos a hablar sobre la obra principal, obra materia del proceso de selección de convocatoria de la entidad. ¿A qué le llamamos esto? Al proyecto en sí, ¿no? Al proyecto en sí al cual nosotros hemos licitado con la entidad pública para poder desarrollar esta ejecución, ¿no? Entonces, eso es la obra principal. ¿Qué es una prestación adicional, muchachos? A ver, alguien que me comente que es una prestación adicional, ¿no? Que conozca. ¿Nadie? Que no corresponde, o tal vez Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntame, tú. Bueno, una prestación adicional vendría a ser algo que no está considerado en el presupuesto, que de repente sea necesario, urgente para hacer esa partida y continuar con el proyecto de contrato. Excelente, ¿no? Excelente. Como menciona su compañero, ¿no? En este caso, una prestación adicional es aquella no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable, muchachos. Eso hay que tener en claro, que sea indispensable y necesaria para cumplir la meta de la obra principal, ya de la obra, y que da lugar al presupuesto, un presupuesto adicional. ¿Qué quiere decir? Que no esté dentro del alcance principal del proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, eso sería una prestación adicional, ¿no? Muchas gracias, Rolando, por tu participación. Eh, solamente eso, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es presupuesto nuevo de obra, ¿no? Es la no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realización no es indispensable y necesaria para dar cumplimiento a la meta de la obra principal. Estas prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato para la cual debe aplicarse los procedimientos establecidos en la ley de contrataciones y su reglamento. Muchas veces, cuando estamos desarrollando nuestros proyectos, cuando estamos desarrollando nuestras obras, vemos que van ejecutando obras alternas a nuestro alrededor, ¿no? Que no conllevan a nuestra ejecución. Entonces, ese sería un presupuesto nuevo de obra, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, ustedes me dirán también una obra complementaria. ¿Qué es una obra complementaria, muchachos? A ver, quién me puede decir qué es una obra complementaria? ¿Nadie? Uy, pues son pocos los que quieren participar hoy día. Entonces, vamos a continuar. Una obra complementaria son obras que se tienen que realizar, ¿no? Para poder cumplir también con el alcance, pero que no necesariamente estén dentro de la funcionalidad del proyecto para que pueda ser totalmente funcional. A ver, explicarles más claro. La obra complementaria supongamos en un proyecto que está en una edificación, para que ese hospital funcione, ya va a necesitar, supongamos, sistema de media tensión, sistema de comunicaciones, sistema de agua, y muchos de esos proyectos, ¿no? Sí son necesarios, ¿no? Necesarios para que el proyecto funcione como proyecto, pero no está dentro de los alcances de la ejecución del contratista. Entonces la entidad tiene que hacer otro presupuesto, ya otro presupuesto complementario, como una obra nueva, ¿no? Para poder que otro proveedor pueda ejecutar ese proyecto para que nosotros podamos ejecutar, para que el proyecto que nosotros estamos participando sea totalmente funcional. ¿Ya? Entonces, señores, eh, eso sería una obra complementaria. Tenemos que tener claro, muchachos, qué es, ¿no? Qué es eh, el expediente de técnico de obra, ¿no? ¿Qué es un expediente técnico de obra? A ver, muchachos, ¿qué es un expediente técnico? Es un documento técnico desarrollado a partir de la ejecución, ¿no? De la ejecución
de la construcción de una infraestructura aplicando las normas y reglamentos vigentes tiene una vigencia, el expediente técnico, de 3 años y requiere la actualización del valor referencial cada 6 meses. ¿A qué se refiere eso, señores? Cuando nosotros desarrollamos un expediente técnico, ¿no? Posterior a un preestudio de inversión que también tiene una duración de 3 años, ¿no? Son documentos, ¿no? Son todos los documentos que sirven para ejecutar nuestro proyecto. ¿A qué se refiere que tiene una duración de 3 años? Ese expediente tiene que, en el caso de que se pase su contratación y su licitación esos 3 años, tiene que renovarse ese expediente, tiene que actualizarse ese expediente. Todos los documentos, todos los documentos. En el caso de que solo pase 6 meses, tenemos que hacer actualización del valor referencial. ¿A qué se refiere? Actualizar los costos. ¿Por qué? Porque la ingeniería y la infraestructura, todo el diseño está, entre comillas, claro, ¿no? Está claro para poder ejecutar este proyecto. Entonces, los 6 meses eh, son necesarios para poder actualizar los costos, ¿sí? Un expediente técnico consta de las siguientes partes normalmente, ¿ya? Normalmente. Tiene que tener memoria descriptiva, toda la ingeniería del proyecto, memoria de cálculos de la estructura, en el caso que sea una edificación, su estudio de suelos, ¿no? Su estudio de su PMA, su estudio arquitectónico, ¿no? Estudios de impacto ambiental, análisis de riesgo y vulnerabilidad, especificaciones técnicas, metrados, análisis de costos, insumos, fletes, presupuestos, fórmula polinómica, cronograma de ejecución, planos, deberían estar todos los planos, ¿no? Arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, entre otros, ¿no? También, dentro del expediente técnico, contempla las fases del concurso y otros anexos que podrían estar involucrados, como son la licencia de construcción y demás. Ahorita vamos a ver unos expedientes técnicos que yo lo tengo aquí. Ya. Yo les voy a mostrar, aquí tengo una carpeta que he podido recuperar de mis proyectos, ¿no? Que he participado. No, son unos expedientes técnicos que se los voy a compartir en un Drive. Me imagino que Daniel ya va a cargar toda esta información al Drive para que puedan tener acceso a esta información, ¿sí? Como ustedes ven aquí, se ha desarrollado distintos proyectos, ¿no? Aquí ven esto, expediente técnico del campo deportivo La Bombonera Teófilo Rivera en Yanahuanca. ¿Dónde es este proyecto? En Cerro de Pasco, Yanahuanca. Ustedes ven aquí toda la información que tiene este proyecto: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, planos, presupuesto, estudios de impacto ambiental y demás, ¿no? Ficha SNIP, carátulas, fletes, gastos, el índice, informe topográfico, ¿no? Y todos estos documentos son partícipes de este expediente técnico, ¿no? Aquí vemos otro un expediente de obra de saneamiento. Aquí ya está un poco más ordenado este proyecto, ¿no? Donde vemos estudio de topografía, mecánica de suelos, diseño, ¿no? Diseño de alcantarillas, manual de operación y mantenimiento, catálogo y cotizaciones, diseño estructural, ¿no? Automatización y comunicación, diseño electrónico, estudio de tránsito, higiene, estudio de arqueología, hidrología, presupuesto, todos los estudios, ¿ves? Los anexos. Tienes obras generales, ¿no? Sistemas de alcantarillado, planos, todos los planos que nosotros podamos ver dentro de un proyecto, ¿no? También podemos ver aquí un expediente técnico de una edificación, ¿no? Donde menciona, este es un proyecto del hospital, digo, de la universidad, ¿ya? De Cerro de Pasco, que es su pabellón de la UNDAC, ¿ya? En lo cual he sido partícipe en ese proyecto, ¿no? Aquí ustedes ven los estudios, obras profesionales, arquitectura, instalaciones sanitarias, anexos, ¿no? Su plan de contingencia y demás, ¿no? Es un proyecto
bonito, ¿no? El cual se ha ido desarrollando. Quería mostrarles el video del proyecto, pero no está. No se puede ver. Ya, entonces, muchachos, esto también es un proyecto. Este es su parte de su expediente técnico. Como ustedes ven, los expedientes técnicos no necesariamente son iguales. Cada proyecto es diferente, ¿no? Entonces, también lo vemos como que los proyectos o las entidades públicas van manejando una estructura que debe contener sus expedientes. Bien sabemos, una universidad, una municipalidad, un gobierno regional tiene diferentes lineamientos para poder manejar sus procesos de sus expedientes técnicos, ¿no? Aquí vemos el expediente Cuyaguayín, este es un proyecto de un colegio, ¿no? Donde podemos ver memoria, metrados, APUs, insumos, gastos generales, cronogramas GAN, valorizados, plan de seguridad, sus planos, ¿no? Es un proyecto muy bonito también este, el cual se desarrolló aulas en todo el colegio, ¿no? Y así. Ya, entonces también tenemos otros proyectos, ¿no? Y distintos expedientes técnicos. Sí, entonces, señores, como ustedes aprecian, ningún expediente va a ser igual. Por eso todo proyecto es único. Ya, señores, todo proyecto es único. A ver, a una consulta. ¿Qué pasa si yo digo, voy a hacer este hospital de la misma forma, de las mismas características en Chupaca y lo voy a hacerlo en Cerro de Pasco? ¿Qué cambia, señores? ¿Qué cambia en esos proyectos? Alguien que me diga. Los suelos, ingeniero. Los suelos. ¿Ya? Muy bien, Rolando, los suelos. Cada Estudio de suelo. ubicación tiene un suelo diferente, ¿no? Cada proyecto va a tener un estudio diferente. ¿Qué más? ¿Qué Ingeniero, más puede no, pues, generar? El el uso de Sí, estudio de aditivos dígame. probablemente mecánicos recorre el y las suelo. cimentaciones, la cimentación no sería la misma. Correcto. Al tener un diferente suelo, la cimentación es diferente. Su otro compañero decía, la infraestructura en sí no podría ser igual. Eso es lo que le entendí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Efectivamente, no podría ser igual? buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Aparte del tema que es muy importante la estructura, también no sería igual el tema de la demanda, el tipo de uso que se va a dar. Exacto. Yo no podría hacer mi mismo hospital como en Chupaca y otro en Cerro de Paz. ¿Por qué? Porque exactamente la población no es la misma. La demanda, la necesidad de ese proyecto no es la misma, ¿no? En Cerro de Pasco tal vez la cantidad de niños sean mayores, entonces necesitan más uso pediátrico, o en el caso de Chupaca tenga más ancianos, ¿no? Más geriátrico, ¿no? Entonces, nunca un proyecto es igual. Por consiguiente, a veces encontramos, y me pasó casos, ¿no? Que yo cogí un expediente técnico e inclusive no lo habían modificado ni siquiera la parte del título del proyecto. Decía memoria descriptiva del hospital no sé, de Cerro de Pasco. Y, y ya no estaba en Cerro de Pasco, estaba en Pichanaki, donde Cerro de Pasco está hablando a, ¿cuánto? 4.100 metros sobre el nivel del mar, y Pichanaki estás hablando sobre 800 metros sobre el nivel del mar. Qué diferente, ¿no? Qué diferencia entre ambos proyectos, pero había un copy y pega, ¿no? Ese es un mal hábito de los profesionales que hoy en día, a veces por abaratar costos, dicen, no, es de mismo, hay que coger eso mismo de ahí, hay que replicarlo por el tiempo, que me dan 2 meses o 3 meses para ejecutar ese expediente técnico y no lo desarrollo correctamente. ¿Y qué causa eso, muchachos? ¿Qué causa no haber desarrollado un expediente técnico correcto? ¿Qué causa eso? Adicionales, ampliaciones, Adicionales, ampliaciones, paralizaciones. exacto, incongruencias en un expediente técnico, muchachos.
demorando la ejecución del proyecto, demorando que toda la población que se iba a beneficiar de esa actividad no pueda tener el acceso a ese establecimiento, puede ser de salud, ¿no? Supongamos, ¿no? Ya no hablemos de edificaciones, hablemos de carreteras. ¿Qué pasa si yo voy a coger el mismo estudio de suelos de la carretera que va de Lima a Huancayo, lo voy a replicarlo de Lima a Cañete? No es igual, estás hablando de una zona de sierra con una zona de costa. En este caso, los pavimentos van a ser diseñados diferente, el tratamiento de los taludes, el tratamiento de todo es muy diferente, ¿no? No podrías tener, inclusive la demanda vehicular. ¿Para dónde es más demanda? ¿La carretera central o la carretera hacia Cañete? ¿Dónde hay más demanda, muchachos? Vehicular. La central. La central, ¿no? La carretera central es una carretera muy transitada, muy habilitada. Hoy en día se encuentra un proyecto, ¿no? Creo, si no estoy equivocado, está en proceso de desarrollo de su expediente técnico, ¿no? No sé si estoy equivocado todavía, y que lo están viendo, ¿no? Lo están analizando hacer una obra con bastantes túneles, porque ya nuestra carretera central ha colapsado, ¿no? Muchos vemos desde cuando vamos manejando desde Tiglio hasta Lima, uf, es terrible, ¿no? Es terrible llegar cuando hay tráfico, ¿no, señores? Entonces, muchos accidentes, huaicos y todo ello. Entonces, ya esa carretera también ya su tiempo de vida ya está pasando, ¿no? Entonces, pues está generando otros nuevos proyectos, ¿no? Para poder mejorar eso. Y ahora, ¿no? Supongamos, yo quisiera hacer un proyecto a nivel de afirmado y otro nivel de asfalto. No puedo coger la misma demanda, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hacemos nivel de afirmado, es porque hay una menor demanda de tránsito, ¿no? En cambio, cuando hacemos afirmado es cuando hay una mayor demanda de tráfico, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a ver algunas partes de nuestro expediente técnico que contiene, ¿no? Aquí ustedes ven qué es lo que debe contener normalmente una memoria descriptiva, ¿no? Una memoria descriptiva, en primer lugar, ¿qué es una memoria descriptiva? Es la descripción clara del proyecto. Muchos hacemos expedientes técnicos y no desarrollamos completo la información, ¿ya? En esta memoria descriptiva debemos tener claro, ¿ya? El nombre, la ubicación, ¿no? El área del proyecto, la ubicación donde está, la población directamente beneficiada, la altitud, el clima. ¿Por qué? ¿Por qué describimos todo eso, señores, dentro de un expediente técnico? Porque cada proyecto es único, ¿ya? No podemos decir, ¿sabes qué? El proyecto de uno es igual que el otro. Entonces, la topografía nunca va a ser igual. Hace, no sé, más o menos 10 12 años, estuve en la parte de supervisión, de evaluación de un expediente técnico por las alturas de Huancavelica, ¿no? Estuvimos viendo unos saneamientos y en lo cual veíamos, ¿no? Que la topografía que habían entregado los, los profesionales no concordaba. Íbamos a campo y no concordaba. ¿Qué pasa si un saneamiento ya normalmente tiene un talud de esta forma, una curva, una curva en su línea de conducción, supongamos? Pero yo voy a campo y es recto. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Cambia el diseño hidráulico. ¿Por qué? Porque ya no estás generando, cuando haces esta curva, como un sifón, en tu topografía tendrías que generar una cámara rompe presión y distintos proyectos, pero si es plano, el flujo del agua va a ir constante, ¿no? Va a haber más presión y demás, entonces no hay una aceleración por la velocidad de la caída. Y eso, ¿no, señores? Entonces, es muy importante que tengamos claro esa información dentro de nuestro expediente técnico, el tipo de suelo, ya lo hemos dicho, ¿no? Cada proyecto debe tener un análisis de suelo, ¿no? Y eso debe estar claro aquí en la memoria descriptiva también. Muchos lo obviamos. Muchos decimos, no, ya eso está en la
en el estudio de suelos. Sí, el estudio de suelos va a definir toda la parte del estudio técnico más claro, ¿no? Pero aquí debemos nombrarlo, debemos decirlo, ¿no? Como dicen muchos de mis colegas, ¿no? Tal vez en una zona burlesca, para que el policía lo entienda, ¿no? Aquí en la memoria descriptiva debe estar para que el tombo, la policía, lo entienda, ¿no? Claramente, no que necesariamente esté un profesional, aunque sí vamos a estar profesionales, pero no muchos también ven ese aspecto, ¿no? Debemos de tener la localidad de los públicos existentes, el objetivo general del proyecto, señores, es muy importante. ¿Qué es lo que queremos lograr con este proyecto? Los objetivos específicos, ¿no? Situación actual o existente. Hay muchos proyectos que vienen por una remodelación. ¿Qué pasa si no describo bien que no he hecho mi levantamiento correctamente y no describo la situación actual? Voy a encontrar vicios ocultos, ¿no? Y eso me va a generar adicionales de obra. Ya, entonces debo describir muy bien la situación existente. Pongo como ejemplo, me pasó en el Hospital de Cerro de Pasco. Estábamos desarrollando el proyecto, era un proyecto de ejecución del hospital, ¿no? Y ¿qué es lo que había pasado? En la situación actual a ellos habían descrito, cuando hicieron el expediente técnico, habían descrito que no había casas al borde del proyecto. Por consiguiente, no necesitaba un reforzamiento de todos los taludes. Sin embargo, pasando los años, se construyó todas las casas y cuando llegamos nosotros, había todos los lados, estaba construido las viviendas. Y cuando empezamos a excavar, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando tú excavas al lado de una vivienda, va a tender a caerse. Hemos tenido problemas por ello. Nos hemos tenido que hacer muros de contención. ¿Y qué sucedió en esto? Bueno, el proyectista no previnió esta acción, ¿no? Porque tampoco en su situación actual no lo describió, no ha hecho esa descripción. Ahora me pasó ahí también en ese proyecto, ¿no? Eh, Había un bloque que se llamaba el bloque 12, ¿no? Era un proyecto recién entregado de un pabellón. Sin embargo, este pabellón se debe intervenir solamente como una remodelación la infraestructura de lo que es la estructura no se iba a tocar, solo se iba a reforzar porque se iba a aumentar un piso, ¿no? Pero encontramos que cuando empezamos a excavar, no estaban bien hechas las columnas, no estaba hecho, el concreto se empezaba a desmoronar, no habían hecho ensayos de diamantina, no habían hecho ensayos de la cimentación, ¿no? No habían hecho nada en ese caso, ¿no? Entonces el proyecto tenía esa falencia, ¿no? Se hizo refuerzos adicionales al proyecto. La losa que se iba a hacer arriba no se pudo hacer, se tuvo que mejorar esa infraestructura antes de poder ejecutarla, ¿no? Entonces, muchachos, es bien claro que debemos desarrollar este análisis de situación existente, ¿ya? Y también debemos la situación con el proyecto, las metafísicas de nuestro proyecto, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Como metafísica. Resumo, debemos colocar dentro de la memoria descriptiva nuestro resumen de costo, ¿no? El resumen general de todo, ¿no? Cuánto me va a valer la arquitectura, la infraestructura, el camino vial, el movimiento de tierra, ¿no? Lo sé, cómo describamos entre nuestro presupuesto, ¿no? Describir también el plazo y la modalidad de ejecución. Voy a mostrarles una memoria descriptiva. A ver, por favor, me dan un minuto, voy a abrir la carpeta. A ver, al azar, cualquiera. Vamos a abrir el hospital, a ver, contractual, memoria descriptiva. Aquí está. El hospital de Huancavelica. No sé si escucharon de este proyecto. Es un proyecto que hoy se encuentra paralizado. Fui partícipe de este proyecto también, como gestor BIM, ¿ya? Es un hospital 2-2, ¿no? Y esto es lo que contiene
su proyecto. A ver, vamos a describirlo rápidamente. Memoria descriptiva general. ¿Qué dice? Contenido, antecedentes, objetivos del proyecto, nombre, planteamiento de las alternativas de solución, los cuales estaban descritos, me imagino, en el perfil técnico. Este es un proyecto que se ha desarrollado por Pronis, ¿ya? Pronis, el gestor general, ¿no? ¿Ya? La localización del terreno para el hospital, expediente técnico laboral y a nivel de ejecución de obra. Aquí tenemos bien los antecedentes, relación de problemas de salud con los lineamientos de la política en MINSA, programación, describen todo. El objetivo del proyecto, como les decía, está claro, ¿no? Definición del objetivo central, la unidad ejecutora, quién le está ejecutando, ¿no? Los planteamiento de las alternativas de solución, la ubicación geográfica. Mira, se ubican del distrito de Huancavelica, ¿no? Estaba a cuántos kilómetros, ¿no? Ubican aquí con las coordenadas UTM, toda la descripción de la ubicación del terreno, ¿no? Debe estar descrito todo, muchachos. Otros dirán, ahorita, señores, ¿por qué me está explicando esto? Es muy importante conocer esto, señores, a la hora de desarrollar una valorización, por favor, para que tengan estos conceptos claros, señores, porque de aquí muchas veces salen adicionales, salen que las valorizaciones no están claras, tenemos objeciones y todo esto, ¿ya? La accesibilidad del terreno. Si yo no describo cómo voy a llegar al terreno, supongamos, ¿no? Esto podría ser un vicio oculto, ¿o no, muchachos? Podría ser que no haya accesibilidad al terreno y no lo he descrito en mi expediente técnico. Ahora, yo podría haber hecho una consulta a la hora de la licitación, ¿no? Pero no, no lo hice, ¿no? No lo hice y entonces me ha generado esto, ¿no? Ustedes ven ahí las fotos del panel fotográfico, inclusive hicieron un análisis de orientación y factores climáticos, ¿no? Expediente técnico elaborado por la ejecución de la obra, ¿no? Aquí están todos lo que va a contener este expediente técnico, ¿no? Entonces, señores, esta es la memoria descriptiva general. Muy independiente, este proyecto contaba con memorias descriptivas por especialidad. Qué genial, ¿no? Qué genial. No, no en todos los proyectos se cuenta esto. Es un proyecto más o menos de 250 millones, ¿no? Y aquí describían toda la parte de lo que es el marco normativo, terrenos, parámetros urbanísticos, propuestas arquitectónicas, no ya más detallados. Les voy a compartir esta información para que ustedes lo tengan. No muchos podrán contener esta información dentro de su biblioteca, tal vez, de toda su información. ¿Ya? Y así, ¿no? Supongamos estructuras también tenía una memoria descriptiva, ¿no? Instalaciones sanitarias y demás, ¿no, señores? Entonces, y también hay aquí, ¿no? El Hospital de Pasco, técnico de Chilca, este es el Hospital de Chilca también que se está desarrollándose, el expediente técnico de Oxapampa, este es un colegio, este es un pabellón de la Universidad de la UNDAC, ¿no? Acá dice memoria descriptiva de equipos inmobiliarios, también se describe, ¿no? Entonces debemos escribir todos, muchachos. ¿Qué equipos voy a involucrar dentro de mi proyecto, ¿no? Entonces, esto es bonito que un proyecto sea bien descrito, bien claro en sus proyectos, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar porque no nos va a alcanzar el tiempo. Aquí ven tres ejemplos, ¿no? De memoria descriptiva. Instalación de población del mejoramiento de servicio de la Facultad de Derecho, les decía, ¿no? La memoria detallada de construcción de pistas y veredas del Jirón Yauli y Ñacaca en Huancavelica, y el otro es en Yanahuanca, ¿no? ¿Qué debe tener más un expediente técnico? La ingeniería. Esto es bien claro, muchachos, debemos tener una ingeniería clara. ¿Qué pasa si es que la ingeniería no está clara? Genera adicionales de obra. Nuevamente, los errores, las falencias dentro de un expediente técnico generan adicionales de obra. Y esto va a generar plazos, retrasos y muchas cosas, ¿no? Pero debemos tener estudios topográficos, estudios geotécnicos, estudios geológicos, cálculos estructurales, cálculos hidráulicos, ¿no? Intensidad del tránsito en el caso de un camino, de una carretera, ¿no? Estudios de impacto ambiental, esto es muy, muy importante que hoy en día
debemos tener el estudio de impacto ambiental. Otro estudio que no está colocado aquí es el CIRA, muchachos. No muchos lo conocen, o sí, tal vez otros sí. El CIRA es muy importante y es requerimiento mínimo para poder ser aprobado un expediente técnico, ¿no? ¿Qué pasa si es que no contenemos el CIRA para dentro de un proyecto y pueda ejecutarse esto dentro de la ejecución, ¿no? Podemos encontrar residuos arqueológicos, ¿no? ¿Qué pasa si se encuentran residuos arqueológicos? Las obras se paralizan hasta que venga el Ministerio de Cultura y pueda hacer ese retiro de esos servicios arqueológicos, o en el caso que sea, supongamos, ¿no? Estamos ejecutando la edificación y no hemos hecho ese análisis y aparece una huaca, aparece un templo. ¿Podríamos seguir ejecutando ese proyecto bajo un templo arqueológico? No podemos, señores, no podemos, porque son cosas ornamentales que tenemos dentro de también nuestra vida, ¿no? De nuestra población que se han desarrollado a nivel de años en nuestra cultura, ¿no? Entonces, señores, eso también es muy importante haber desarrollado, ¿no? Las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, muchachos, deben tener claramente esta información. La descripción de la especificación técnica, el modo de cómo vamos a ejecutar la partida, ¿no? La unidad de medida y los métodos de medición, ¿no? ¿Por qué les digo eso debe estar claro? ¿Qué pasa si una especificación técnica no está clara? Cuando nosotros desarrollamos un proyecto, esto nuevamente conlleva a una consulta técnica que va a conllevar a que pueda ser un adicional, ¿no? Hay casos que no están, ¿cómo voy a pagarlo? ¿Cómo voy a medirlos, no? Supongamos, ¿no? En la especificación técnica no me dice cómo voy a pagar un equipo que llega al proyecto. Lo pago cuando llega, esté instalado y está finalizado, pero si la especificación técnica no me lo dice. ¿Qué pasa si eso me vale 9 millones, ese equipo? Un tomógrafo, por lo menos, o un resonador, que puede valer inclusive más, ¿no? ¿Qué pasa? Me genera un desbalance económico a la empresa. Si no está claro, entonces yo tengo que proponer ahí, como contratista, tengo que ir y decir, ¿sabes qué entidad? Tu especificación técnica no está clara, ¿no? No está claro y necesito la aclaración de cómo va a ser la forma de pago, ¿no? La forma de pago. ¿Alguien quería intervenir? ¿Sí le escuchaba? Sí, 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 se hace la consulta por cuaderno de obra al Correcto, supervisor y por de consulta. acuerdo a si es que está en sus posibilidades absolver la consulta, lo hace dentro del plazo establecido de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, o si no, lo deriva al proyectista, ¿no? A la entidad y la entidad al proyectista, ¿no? Y tiene sus plazos para responder. Exacto, tiene plazos establecidos ya en esta norma, ¿no? Luego no vamos a entrar en detalle en este momento, pero son establecidos, ¿no? Entonces, y eso puede conllevar a que yo pueda tener una aclaración a la especificación técnica. Pero ¿qué pasa si ya tengo claro mis especificaciones técnicas y me tengo que basar? Hay casos, señores, que la especificación técnica no lo menciona. No lo menciona las formas de pagos, pongamos en equipamiento biomédico. Es muy, muy, muy común que el equipamiento biomédico no esté claro la forma de pago en la especificación técnica. ¿Por qué? Porque la especificación técnica en equipamiento médico normalmente lo hacen manejando solamente las características técnicas del equipo. ¿Y dónde se consigue la forma de pago? En las bases del proyecto, ¿ya? Por eso es muy importante también tener en cuenta eso, que las bases del proyecto son parte de nuestro contrato. O a veces se desarrolla por una consulta dentro dentro del proceso de licitación. Si tú obviaste esas consultas y todo eso, claro, se puede seguir haciendo consultas, como dijo su compañera Isela, ¿no? Pero vamos a ir teniendo deficiencias. Entonces, señores, esa es otra forma también de poder desarrollar estos aspectos, ¿no? Pero normalmente en obra de edificaciones, en cosas claras como es un metrado, cómo pagar una columna. Metro cúbico de concreto, vaciado, ¿no? Vaciado. Puede decir también otro, ¿no? Que no te pago vaciado, te pago cuando cumple sus 28 días. Podría ser, yo no lo sé. Ese es bien claro del proyectista, ¿no? Cómo va a definir esa forma de pago. Pero sería algo ilógico, ¿no? Pagar algo cuando ya esté ejecutado después de 28 días, ¿no?
¿ya? Entonces, eso debemos tener claro. Los metrados, señores, los metrados, movimiento de tierras, encofrados, concreto, etcétera, metrados de acero, metrados de explanaciones, en obras viales, en saneamientos, ¿ya? Otra parte que es muy importante es la identificación y asignación de riesgos, ¿ya? Esto no se veía hace muchos, hace, ¿cuántos? 10 años, nunca habíamos escuchado que es una asignación de riesgos, ¿no? Que es, ¿ya? Hoy en día sí se maneja, según las nuevas reformas de nuestra de ley de contrataciones, ¿no? Mediante decretos supremos, ¿no? Vamos manejando nuevas formas, ¿no? Y vamos a manejar la identificación y asignación de riesgos. ¿Qué es? La identificación de riesgos previsibles a ocurrir durante la ejecución del contrato, según el análisis realizado en la planificación. Y esto está dentro de un expediente técnico hoy en día, ¿ya? Aquí les muestro dos ejemplos, ¿no? Tanto del hospital de Chilca y otro del hospital de Huancavelica. Ya les voy a mostrar aquí, les he separado también estos dos, ¿no? Aquí vemos un pequeño Excel donde se hace un análisis de riesgo, ¿no? En lo cual este análisis de riesgos también me sirve. ¿Para qué me sirve este análisis de riesgos? Justo para identificar los posibles problemas, ¿no? Los posibles problemas para poder yo solucionarlos antes, cuando desarrolle mi expediente técnico. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro un riesgo alto de esto, ¿es aceptable lanzarlo sin solucionarlo ese riesgo? ¿O qué me conllevaría? ¿Qué me conllevaría no solucionar un riesgo durante mi expediente técnico, uno de alto riesgo? ¿Alguien? Me conllevaría a un adicional. No puede ser Rolando, paralización de obra o resolución de contrato. ¿correcto? Correcto, Rolando. Me puede generar un adicional, una paralización de obra, una resolución de un contrato, ¿no? Porque no analicé mis riesgos dentro del proyecto. Entonces, es muy importante hoy en día desarrollar, y esto está basado en la guía de PMBOK, ¿no? Ya nuestro Estado peruano está tomando ciertos lineamientos, ¿no? Tal vez los que no saben, también la gestión BIM está siendo muy involucrada y también la guía del PMBOK, ¿no? La guía de proyectos. Está ya involucrándose dentro de los proyectos, ¿no? Del Estado. Entonces, aquí les voy a compartir estos dos estudios, ¿ya? Para poder desarrollar, ¿sí? Había dos consultas que están aquí en el Zoom. Ya dice, ¿cómo se procedió con la identificación y asignación de riesgos de ese proyecto? La identificación y asignación de riesgos vinieron o están desarrollados en ¿cómo se llama? En el expediente técnico. Ya, no he sido partícipe de de la ejecución del expediente técnico, sí de la ejecución de obra. Nosotros, posterior a ello, hicimos otro análisis de riesgos basados en lo que ya contenían los expedientes técnicos para poder tener esta información, ¿ya? Y poder analizar poco a poco los riesgos y salvaguardar también. ¿Ya? Otra pregunta que ahí también acabo de ver aquí en el Zoom, dice, ¿se va a tratar gestión de riesgos y su impacto en la gestión y administración de contratos? En vista de que el tema del curso, tanto valoración como liquidación de obras, cambios y su cambio en las variables, costo-tiempo, me imagino que es CTA, costo-tiempo. Eh, no, a ver, la gestión de riesgos es un tema muy amplio. Para ello, como les mostró Daniel hace unos minutos, existe un curso específico de gestión de riesgos. Ya, yo lo estoy mencionando porque es como como ahí el compañero Fernando dice, ¿no? Que es un tema que impacta dentro dentro de una valorización o dentro de una liquidación o de una adicional, una ampliación de plazo, ¿no? Sin embargo, yo lo menciono como un agente, más no les voy a explicarles cómo hacer la gestión de riesgos en este caso. Para ello tienen otro curso
especificado con CIACEP, que también es muy recomendado, ¿no? Entonces, contestando esas dos preguntas que acabo de ver, ¿ya? Las demás preguntas creo que es cómo participo en el libro, ya Daniel les ha aclarado, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el curso. Eh, por favor, quiero que participen como estamos haciéndolo para poder ver. Ya, aquí vemos unas obras, unos ejemplos de unos proyectos, ¿no? Eh, Procesos constructivos en obras civiles y reglamento de metrados. Nosotros sabemos que tenemos un reglamento de metrados, ¿no? Yo aquí les voy a compartir, ¿ya? ¿Dónde está el reglamento de metrados? Esta información la pueden descargar también dentro de la página del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, donde te explica ya qué es lo mínimo que debes desarrollar en una planilla de metrados, ¿no? Metrados para obras en edificaciones, metrado para habilitaciones urbanas, ¿no? Es lo que te da, ¿no? En infraestructura sanitaria, eléctrica, y te da todos los lineamientos básicos. Sí, muchos dirán, eso es muy básico, ingeniero. Sí, pero te dan las directivas y reglamentos para poder tener un concepto mínimo, ¿no? Porque sabemos que los metrados lo vamos desarrollando cada uno, ¿no? Obras provisionales, estructuras, arquitecturas, ¿ves? Obras de concreto simples, cimientos corridos. Aquí están todos, ¿no? Todo el reglamento de metrados. Les estoy compartiendo esta información para que ustedes tengan el conocimiento mínimo. Nos pongamos en eliminación y demolición. Comprende la evacuación del material proveniente, ¿no? De la demolición de una vez concluida esta. Su unidad de medida tiene que ser metro cúbico. Forma de medición se determina mediante el cálculo de volumen material proveniente de la demolición de sus y más su esponjamiento, ¿no? Entonces te da lineamientos básicos para que tú puedas desarrollar ese metrado. Aquí en el reglamento no te enseña, no tienes que hacer áreas, volumen, metro, en un cubo no tienes que hacer largo por ancho por alto, no, pero te dice qué es lo que debes utilizar. No necesariamente es un parámetro fijo, ¿ya? Supongamos, cuando hacemos campamentos, ¿ya? O cuando hacemos oficinas dentro de un proyecto, ya, y se los muestra aquí, entre las obras provisionales, que es lo más común, que no es común, no es tan agregado que se utilice esto, cuando haces una caseta de guardianía, hay proyectistas que consideran que su metrado de la caseta de guardianía es unidad global, ¿no? Unidad global. Otros en el cartel de obra también lo utilizan como unidad global. Yo he desarrollado APUs por específico, ¿no? Cuánta madera voy a utilizar, cómo voy a hacerlo, voy a hacerlo con triple, voy a hacerlo con gigantografía. Yo puedo también eso generar en mis metrados, ¿no? Y eso tiene que estar claro en mi expediente técnico. Ahora, muchachos, ¿por qué les estoy diciendo, estoy enseñándoles esta parte un poco? No vamos a ver el metrado a profundidad, metro vas a metrar, pero sí vamos a ver qué concepto tenemos, ¿no? Porque esto me hace cómo lo voy a cobrar, ¿no? ¿Qué pasa si mi forma de pago está especificado que es global, pero en mi APU, ¿no? En mi análisis de precios unitarios no es global, está disgregado, está disgregado. Entonces, ¿cómo lo cobro? Ah, ahí tenemos otro problema. Ya lo vamos a ver después. Sí, entonces, muchachos, eh, y así, ¿no? Movilización y desmovilización de equipos. Normalmente la movilización y desmovilización de equipos se considera como un global, ¿no? Como un global. Otros lo consideran como si fuese viajes, ¿no? Transporte. ¿Y nuestro reglamento qué dice? Movilización de campamento, maquinaria y herramientas. Unidad de medida, global, ¿no? Pero este global debe venir de un análisis también, muchachos. ¿Ya? Entonces, limpieza de terreno. Ustedes ahí ven, ¿a qué le llamamos limpieza de terreno, no? A ver, es cuando nosotros hacemos el desbroce o cuando hacemos
la limpieza manual, la limpieza con maquinaria, no lo sé, eso lo tenemos que definir dentro de nuestras especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, aquí normalmente es el metro cuadrado, ¿no? Hacemos el área del metro cuadrado y la limpieza de nuestro terreno. Eliminación de raíces. Estas son obras provisionales, ¿no? Trazo y replanteo, son partidas específicas que van. Ahora, cuando hacemos trazo y replanteo de un canal, ¿es igual que hacer un trazo y replanteo de una edificación? A ver, alguien que me conteste eso. ¿Cómo mido en una edificación y cómo mido en un canal o en una tubería? El trazo y replanteo. A ver, ¿alguien? Creo que están cenando. Cuando yo manejo un trazo y replanteo en un saneamiento, yo no podría trabajar por metro cuadrado el trazo y replanteo. Supongamos, yo he participado en el proyecto de Tupac en Cerro de Pasco. Es un proyecto de saneamiento que costó más o menos 8 millones, si no me equivoco. Se hizo toda la reformación de la aducción y la conducción y las redes de distribución del asentamiento humano de Tupac Amaru en los 4 sectores, ¿no? Y las tuberías se medían por metro lineal. En el caso de una edificación como es el Hospital de Cerro de Pasco, ¿cómo medíamos? Por metro cuadrado, porque ahí no podía medirlo por metro lineal, el trazo y replanteo, ¿no? Porque la edificación es un área específica. En cambio, en el otro no podría ser metro cuadrado, porque ¿qué tengo? Longitud de tuberías. Entonces, señores, igual un trazo y replanteo de una carretera muchas veces se considera por kilómetros, ¿no? Por kilómetro de ejecución, por kilómetro de trazo y replanteo. Ahora hay trazo y replanteo preliminar como trazo y replanteo durante el proyecto, ¿no? Y entonces, muchachos, estas son las obras provisionales. Movimiento de tierras en los metrados, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el movimiento de tierras podríamos tener diferentes tipos, ¿no? Ahí ustedes ven una excavación de una vivienda, ¿no? Sus cimentaciones, ¿no? Sus cimentaciones en sus zapatas. Eso se mide como por metro cúbico, ¿no? Todas las excavaciones se miden por metro cúbico, ¿no? Ahora, yo podría medir la excavación por metro cuadrado. A ver, alguien que me responda a eso. ¿Nadie? Bueno, la excavación por metro cuadrado no podría ser, ¿no? Porque cuando yo tengo que hacer una excavación, puedo cuantificar el material que estoy excavando, ¿no? Entonces, puedo calcular el volumen que estoy extrayendo en la excavación, ¿no? Cuánto voy a excavar mi cimentación, mi zanja y demás, ¿no? Ahora, mi zanja, ¿podría hacerlo por metro lineal de excavación? Sí, en este caso sí, porque es una excavación muy diferente, ¿no? Pero sí se maneja por altitudes, ¿no? A veces tu partida tú escribes, ¿no? Excavación de zanja de profundidad 3 metros, metro lineal o kilómetro, porque también podría ser, ¿no? A veces la excavación de una tubería es fluctuante, porque mientras más excavo, más va a ser la profundidad o el talud que yo voy a generar. Pongamos el desagüe, ¿no? Mientras más voy avanzando las progresivas, mientras voy llegando hacia el punto de expulsión de los fluidos, ¿no? Del último buzón o de la cámara de tratamiento, ¿no? Las plantas de tratamiento, en este caso, la profundidad de los buzones son mayores, ¿no? Hay otros casos, ¿no? Que las tuberías de agua, sí, se mantienen, ¿no? Tienen profundidades de 1,20 m, 70, 80, las excavaciones son claras, ¿no? Entonces, en este caso lo mido por metro lineal. En el caso de movimiento de tierras en lo que es un pavimento, ahí sí es claro, ¿no? Tengo que manejarlo por metro cúbico, porque sí lo puedo cuantificar específicamente, ¿no? Ya, señores, entonces, esto es muy importante, ¿no? Tener en conocimiento. Ahora también yo puedo tener excavación de roca, ¿no? Excavación de roca o perforación de roca, demolición de roca, eh, no lo sé, ¿no? Entonces debo considerar todo eso según mi estudio de suelos que he desarrollado, ¿no? Ahí ustedes ven diferentes tipos de proyectos. Movimiento de tierras en el caso, ¿no?
Ahí vemos un pequeño ejemplo, ¿no? En el caso de tuberías, ¿ve? El ancho mínimo en centímetros, máximo en centímetros, el diámetro nominal de las pulgadas de las tuberías, ¿no? Esto, y voy calculando mi ubicación, ¿no? En este caso voy a hacer, ¿qué es lo que está, ese ejemplo, qué es? A ver, muchachos. Eso se le llama un entibado, ¿no? ¿Para qué se hace un entibado, muchachos? ¿Alguien? Para estabilizar el talud de corte. Exacto, para estabilizar el talud de corte, para que cuando nosotros procedamos a realizar los trabajos en la parte inferior, como es instalación de tuberías, tendido de la cama de apoyo de las tuberías, en este caso, yo tendría que colocar mi estabilización de mis taludes, ¿no? Para que esa zanja no llegue a generar un accidente. Ahí ven un ejemplo, claro, de cómo se está desarrollándose. Ahora, yo en mi partida tengo que cubicarla, ¿no? Tengo que cubicar esa madera. ¿Y cómo se mide la madera? A ver, normalmente, ¿cómo se mide la madera? A ver, aquí tengo más comentarios. Pie ¿Alguien? cuadrado. Pie cuadrado. La madera medimos en pie cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que cuantificar, ¿no? Ahí ven un ejemplo de cómo cuantificamos la madera, ¿no? 2 por 8 por 10 pies tiene 13,33 pie cuadrados, ¿no? Entonces, esa es la forma de desarrollar un análisis de ese tipo de material, ¿no? Para poder yo generar mi metrado, ¿no? Aquí ven un ejemplo de la hoja de metrados, ¿no? En lo cual vemos limpieza de terreno, largo, ancho y su multiplicación por la cantidad de en metros cuadrados. Trazo, niveles y replanteo, metro cuadrado también lo ha considerado porque este es un proyecto de estructuras, ¿no? Es un colegio, el Virgen del Fátima. Cartel de obra lo considero como un global, ¿ya? Y está claro que este cartel de obra es de 7,20 por 360 con un banner con parantes metálicos y gigantografía. Te da claro cómo va a ser esa cartel, ¿no? Oficina, guardería y almacén, dice también global, y me saca uno, ¿no? Solo va a tener una oficina, guardería y un almacén general. Tal vez muchos proyectos consideran esto mm, un error. Para mí, yo creo que considerar una oficina, guardería y almacén general como global es un error, ¿ya? Porque muchas veces la oficina puede ser alquiler, si vemos el análisis de la zona, ¿no? Donde yo tenga viviendas al costado, viviendas donde yo pueda alquilar las oficinas, ¿no? Eh, Como también podría considerarse un diseño ya de una oficina en una ubicación dentro del terreno del proyecto. ¿Qué pasa si mi proyecto tiene el área suficiente para poder desarrollar una oficina? Si yo lo considero global, el mismo ejecutor podría hacer una oficina muy pequeña, ¿no? Y traer ahí a los especialistas, a los ingenieros, ahí meterlos, ¿no? Y no tendríamos una correcta funcionalidad de esos ambientes. Pero ¿qué pasa si yo tengo un proyecto específico con sus metrados, eh, con sus lineamientos de cómo quiero que sea esa oficina para los profesionales que yo estoy mandando en mi base de contratación, ¿no? En este caso, ahí sería excelente. También dónde va a ir mis casetas de guardianía con el diseño previo, y esto podría ser metrado, ¿no? Caseta de guardianía, tanto de vaciado, voy haciendo mi análisis de precios de cada uno de las actividades de esa obrita pequeñita, pero que es muy muy significativa en el proyecto, ¿no? Los almacenes, ¿no? Los almacenes, los cuales normalmente los ejecutores de obra desarrollan mayores cantidades de almacenes, mayores cantidades de oficinas, sí, pero si tenemos un buen análisis dentro de nuestro expediente técnico, cómo vamos a generar nuestro proyecto, sería excelente que podamos hacer. Para mí, por eso es un error tener una partida global en este caso, ¿no? Y ahí dice obras preliminares varias, instalación de agua, luz, desagüe, global también.
¿Por qué, muchachos? ¿Por qué considerar global la instalación de agua, la instalación de luz, la instalación de desagüe dentro de un proyecto? A veces, muchas veces por un facilismo, ¿no? Eh, ¿Cuánto me cuesta hacer la instalación de luz eh, dentro de un proyecto? ¿Me cuesta 100 soles, 200 soles, 300 soles, 400 soles? Hay costos, ¿no? A veces depende del proyecto, necesito una media tensión para que funcione una torre grúa, dos torres grúas, dependiendo del proyecto, ¿no? Ahora, si yo pongo global, ¿qué pasa? Que el contratista lo vea, ¿no? Que el contratista lo vea. Y eso está mal. Eso está muy mal, señores. Yo como proyectista debo definir todas las acciones que quiero para que ese proyecto se desarrolle correctamente. ¿Sí? En el movimiento de tierras, ahí sí lo consideran metro cúbico, ¿no? Y dice excavación masiva. ¿La excavación masiva qué es, muchachos? La excavación masiva es la que se va a desarrollar, como su nombre dice, masivamente, con maquinarias, el desarrollo del corte general, ¿no? No es a detalle. No te va a dar las secciones, nada, sino es una excavación global. Relleno compactado cada 20 con equipo. Relleno 1, relleno 2. En este caso está considerando el largo, ancho y alto, ¿no? Excavación de zanjas para zapatas. Ahí te deben tener el largo, el ancho y el alto, porque lo está generando en metros cúbicos. Son partidas muy comunes, ¿no? Aquí ustedes ven una planilla de metrados de la planilla de acero, ¿no? Acá es un reservorio de 700 metros cúbicos y te da las secciones. Ahí aprecian ustedes la sección de cómo va a ser el acero, ¿no? ¿Qué le falta a esto, muchachos, a este detalle de acero? A ver, ustedes, este dice 47.12. ¿Qué le falta a ese detalle de acero? ¿Encontramos aceros de 47 metros? Traslapes. Longitud de empalme. Exacto, traslapes, ¿no? Los traslapes que no están considerados. Muchos decimos, ¿no? Que voy a desarrollar mi zapata con un acero longitudinal. No, existe. ¿Y quién asume ese metrado que no estoy considerando del traslado? ¿Cómo lo asumo? Me dirán, eso lo voy a poner en el precio unitario. ¿Es permitido poner dentro del precio unitario el traslape? A ver, ¿quién me dice eso? ¿O qué yo debo considerar en mi precio unitario? Porcentaje de desperdicio. Correcto. Ahora, la otra pregunta que les hago, ¿el desperdicio es igual que el traslape? No. No, no es igual. No es igual. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? Porque el traslape está establecido en la norma. Está establecido cada cuánto y dónde debo de realizar los traslapes. Yo puedo desarrollar un traslape de una columna en el primer piso de una edificación. No, está prohibido desarrollar un traslape durante el primer piso de una edificación. Debo desarrollarlo en el segundo piso y no todos los traslapes en una misma sección. Está identificado, entonces yo tendría que hacer en mi planilla de metrado, identificar todas esas acciones. Otros lo llaman, lo voy a castigar. Hay muchas personas que llaman, lo voy a castigar y con eso me va a dar. ¿Será realmente lo que yo quiero? ¿Realmente lo que voy a hacer? Hoy en día, justo por estos detalles que no consideramos, existen deficiencias en estos expedientes. A ver, otro concepto de este metrado de acero que no está ahí en ese detalle. ¿Dónde considero los burritos, los soportes? ¿Es un porcentaje del desperdicio o es parte del acero que va a involucrarse en la zapata? ¿O no debo colocar burritos en una zapata que sea doble mallas, pongamos? ¿Cómo lo armo? ¿Alguien? ¿Conocen qué es un burrito? Así le llamamos en construcción. Señor, pero eso ahora venden ya los burritos. Correcto, lo venden. Pero En todo ¿cómo caso, yo? como partida propiamente dicha, lo puedo realizar. Exacto. Ya. Si tú lo vas a considerar dentro de la partida burritos para cimentación, excelente, por kilos, ¿no? Excelente.
pero normalmente ese acero debería estar dentro del acero para la zapata, porque un burrito para la zapata es muy diferente que un burrito para la losa. Entonces, si yo tengo para involucrar, debería considerar. Y si es que ustedes pueden hacer un análisis de sus aceros, de sus metrados, podrían ser observados. ¿Por qué? Porque no están considerados. Y eso no lo absorbe el factor de desperdicio, porque el factor de desperdicio es otra cosa. Ahorita que vamos a llegar a precio unitario, lo vamos a explicar un poquito más. ¿Sí? Aquí ven otro de una trocha carrozable, ¿no? Lo que es el movimiento de tierras que se va a generar, ¿no? De ese material suelto, cuántos metros cúbicos, ¿no? Y su longitud. Entonces esto se maneja a veces por secciones, ¿no? A veces la excavación de una carretera lo manejamos muchos con el software Civil 3D para poder cuantificarlos mucho más rápido porque hacemos por levantamientos topográficos, ¿no? En este caso ya es diferente, porque yo no me voy a poner a cubicar alto, alto, alto de toda milla, ¿no? Y entonces aprovecho el software para poder desarrollar este trabajo, ¿no? De movimiento de tierra. ¿Ya? Obras de concreto simple. ¿Qué tenemos aquí? Todos los concretos que no están involucrados con el material de acero. Puede ser un concreto ciclópeo, puede ser un concreto simple que digo, ¿no? Un concreto donde no conlleve ni piedra ni nada, ¿no? Aquí ven otra planilla de metrados, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Donde ven almacén y caseta de guardería. Acá te están pagando por día porque vas a alquilarlo. Lo entiendo, ¿no? Lo entiendo que va a ser así, ¿no? Movilización y demolición global lo consideran cartel de identificación por la unidad, ¿no? Una unidad de cartel. Tránsito de planteo metros cuadrados, rotura de vereda existente en metros cúbicos, explanaciones, corte de terreno, innovación de subrasante para un pavimento, ¿no? 3,71. Ahora, ¿están de acuerdo que sea la rotura de veredas existentes por metro cúbico? Yo lo veo que no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a desarrollar una vereda, vas a romper una vereda, no sabes qué altura lo han vaciado, no existe realmente, porque a veces tú excavaste y, uy, tu explanación salió un poquito más arriba, un poquito más abajo, y a veces no es tan medible, ¿no? Entonces, yo recomiendo que en este caso sea metros cuadrados y con una altura promedio, dando un poquito más, ¿no? Entonces, y así, muchachos. ¿No? Acá ven otras planillas de metrados, de pavimentos, ¿no? Acceso peatonal, juntas, estructuras metálicas, señalización horizontal, señalización vertical, ¿no? Aquí vemos sobre las obras viales, ¿no? Ya hemos visto en edificaciones también. Aquí hay trabajos de limpieza de terreno, trazo, nivelación y replanteo, alineamiento de calles, retiro de obstáculos, árboles, postes, etcétera, ¿no? Cortes de terreno, escarificado, las partidas de una pavimentación son muy diferentes a una edificación, ¿no? Y también a un saneamiento, no pueden ser iguales, ¿no? Los rendimientos en una excavación de una vía, de una carretera, ¿es igual a una excavación de una edificación? No, no, no es igual, ¿no? No es igual en este caso, ¿no? Para poder tener en cuenta estos proyectos, ¿no? Y señores, entonces vamos a seguir. Concreto simple y armado. La cuneta de un concreto simple puede ser armado, ¿no? Los arneles, veredas, obras de arte, juntas, eliminación de material excedente, señalizaciones, ¿no? Esas partidas son consideradas, ¿no? Aquí ven un ejemplo claro de un shotcrete, ¿no? Con acero que se vienen desarrollándose en los taludes, ¿no? Estos pavimentos que se desarrollaron en Cerro de Pasco también, cada 3 metros se hacían las juntas, ahí vemos el proceso de curado, y las excavaciones sí, ¿cómo se llama? La compactación de los terrenos, ¿no? Aquí ven otro caso de otra planilla de metrados con su presupuesto, ¿no? Un presupuesto referencial de un murete, ¿no? Cómo vas generando tu metrado, ¿no? Y su planito en la parte inferior. Acá ven una caja de un gavión, ¿no? Y su especificación. Vamos a hablar sobre
presupuesto de obra. ¿Qué es el presupuesto de obra, señores? A ver, alguien que me pueda comentar esto. ¿Nadie? Bueno, el presupuesto de obra es el valor económico de la obra estructurada por partidas en sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos. Ya son todos los gastos o los costos generados para yo desarrollar mi proyecto, el alcance de mi proyecto. Dentro de mi proyecto, yo tengo una partida, ¿no? ¿Qué es una partida? Son cada uno de los rubros o partes que conforman un presupuesto de obra con fines de medición y evaluación y pago. Las partidas pueden jerarquizarse en la siguiente manera. Partidas de primer orden, agrupar partidas de características similares, pueden ser llamadas partidas título o los títulos, subtítulos, eh, después ya vienen las partidas básicas, ¿no? Las que tienen, mejor dicho, las que vamos a ejecutar. Y también pueden haber uno de cuarto orden, que son partidas para casos excepcionales de mayor especificación, ¿no? Ahí tenemos ejemplos: concreto armado, concreto en zapatas y concreto F'210, ¿no? El título, subtítulo y la partida específica. Metrado, un presupuesto debe contener el metrado, ¿no? Esto mediante resolución, se ha dado mediante resolución del 073/2010 vivienda. El 4 de mayo de 2010 se aprueba la norma técnica de metrados de obras para edificación y habitaciones urbanas, ¿no? De acuerdo al reglamento de metrados que ya les he podido pasar, ¿no? Unidad de medida, siempre todo presupuesto, cada partida debe tener su unidad de medida, es lo que les decía, ¿no? Metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, global, día y demás, ¿no? Los rendimientos dentro de los APUs, ¿ya? Y todo esto conlleva a los costos directos, ¿no? Es la suma de mano de obra, materiales, equipos y herramientas que son necesarias para la ejecución de la infraestructura, peón, operario, cemento, arena, no sé, todo eso son los costos directos que yo voy a involucrar dentro para yo ejecutar mi proyecto, ¿no? ¿Y qué son los costos indirectos? Dentro de esos nos encontramos los gastos generales y la utilidad. ¿Ya? En este caso son los honorarios, el personal técnico, gastos de licitación, gastos de contratación, mantenimiento de las cartas fianzas, podemos encontrar diferentes, ¿no? Requisitos o insumos necesarios para la elaboración de un presupuesto. ¿Qué necesitamos? Planos completos, ¿ya? Especificaciones técnicas, ¿ya? Conocer la zona de estudio, elaborar un buen metrado, contar con software adecuados. Aquí hay varios, ¿no? El POC, el KBCO, el S10, el Construct ahorita, hoy en día se va utilizando bastante el Delphi, ya es un software actualizado que se maneja inclusive con la gestión BIM, ¿no? Pues creo que hay preguntas. Ya. Aquí ustedes ven una captura del S10. Creo que todos habremos utilizado en algún momento el S10. Es un software que se maneja bastante, ¿no? Pero como les digo, hoy en día existe también lo que es el Delphin Express, lo llamamos, ¿no? Es un software actualizado, nacional, ¿ya? Así como el S10 también es nacional, el Delphin Express es nacional. Ahora, la gran ventaja del Delphin Express es que podemos vincularlo a una base de datos del S10. ¿Ya? Podríamos vincular. Ya tiene una interoperabilidad que podríamos manejar e importar las partidas y a ver de un presupuesto de S10 y actualizarlo en el Delphin Express, ¿no? Análisis de precios unitarios, ¿no? Son los insumos necesarios, mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de una determinada partida. Ahí ustedes pueden ver un ejemplo, ¿no? Del cartel de obra. Dice que esto lo vamos a desarrollar en una unidad día. Sin embargo, esta unidad día conlleva varios materiales, ¿ve? Ahí voy a utilizar lija para fierro, pintura esmalte, pintura anticorrosiva, agua a ras mineral, de tubo de fierro, ¿no? Gigantografía plastificada, herramientas manuales, equipos de corte y soldadura.
acá no me dice global, ¿no? Entonces, acá sí tengo un análisis correcto, ¿no? Sé cuánto me va a costar ese cartel de 3,60 m por 720, ¿no? Creo que hay un comentario. Dice, el ingeniero, ¿el Delphin Express es más eficiente que el S10? Yo creo que sí, porque ya está haciendo, es un software que se actualiza constantemente su base de datos. Sí cuesta una licencia, ya sí te cuesta la licencia y es más económica que el S10, claramente, ya que el S10 tiene para mí bastantes falencias hoy en día. No es un software no actualizado. Si tú coges el S10 en 2005, que está ahorita, ¿no? Que no se actualiza hasta ahora, el versión pirata que le llamamos, trabaja con un SQL 2005. Sin embargo, el S10, que es el de paga, trabaja con un SQL 2008, ¿ya? Y no tiene una interoperabilidad entre ellos. No puedes cargar. Si un presupuesto lo han hecho en la versión original, tú con tu versión pirata no podrías cargar. Esa es una gran desventaja que se tiene. Ya, en cambio, el Delphin Express sí se trabaja con licencias originales. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Es puro original. La licencia no es cara. No, si no me equivoco, está 100 soles al año. Ya, 100, 200 soles, no me acuerdo exacto, pero es una licencia muy barata que cada uno lo podría tener. Ya, y es un software que está actualizado para los requerimientos actuales, para los requerimientos de hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque está vinculado, inclusive ahí tú podrías hacer tu manejo de tu cuaderno virtual, ¿no? De tu cuaderno de obra virtual y podrías vincular tus metrados a tu modelo IFC de tu gestión BIM, ¿no? Entonces ya es un software muy actualizado. Y respondiendo qué es más eficiente, creo que sí. Costos indirectos, hablábamos sobre los costos indirectos, ¿no? Y en ellos de estos los gastos generales. Costos indirectos de la prestación a su cargo derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos indirectos del servicio. ¿Ya? Aquí tenemos gastos generales fijos y gastos generales variables. Los no relacionados con el tiempo de ejecución de la presentación y los directamente relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra y por tanto pueden incluirse en el largo plazo de ejecución. ¿Por qué hay que tener bastante cuidado con esto, con los gastos generales fijos y los gastos generales variables? Cuando yo desarrollo una ampliación de plazo, ¿ya? Cuando yo desarrollo una ampliación de plazo, ¿cuáles me van a afectar si es que yo tengo mayores gastos generales? ¿Mis gastos generales variables o mis gastos generales fijos? En este caso, los que son afectados son mis gastos generales variables, porque mis gastos generales fijos están determinados para la ejecución de todo el proyecto. Pongamos, ¿no? Hay algunos de los proyectos que inclusive cartel de obra lo ponen ahí. Entonces yo tengo un solo cartel de obra, ¿no? Un gasto general fijo. Yo no voy a poder, que si aumenta mi plazo, yo no tendría por qué modificar mi cartel de obra, ¿no? O, en cambio, si yo tengo un gasto general variable, mis fianzas, el pago de estas fianzas, sí va a variar con el tiempo que yo voy a ejecutar, porque yo tengo que mantener esas fianzas. Ahora, mi pago de mis profesionales, de la misma forma, ¿no? Si mi proyecto duraba 18 meses y ahora dura 30 meses, entonces mis gastos variables se modifican, ¿no? Se modifican durante el desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces hay que tener bastante claro esto, porque va a ser un caso que vamos a ver posterior en las siguientes clases, porque cuando veamos un poco lo que es ampliación de plazo, ¿ya? Aquí vemos un gasto de generales, un ejemplo del proyecto, si no me equivoco, de Cerro de Pasco, ya de los gastos generales fijos, ¿no? Aquí vemos el estudio geotécnico. Yo no voy a hacer otro estudio geotécnico, ¿no? Yo no voy a hacer una prueba de resistencia de concreto. Tengo cierta cantidad estipulada dentro de mi contrato. Los planos finales me van a costar así, eso, ¿no? El dossier de calidad, la densidad de campo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ahora el Sensico también, ¿no? Presupuesto sin IGB, dice. Esto va referido al costo del proyecto, ¿no? No va referido al plazo de ejecución. Por eso son gastos generales fijos.
En el caso de los gastos generales variables, como les comentaba, son los que se van modificando durante el tiempo, ¿no? Que pueden ir variable. Que si tienen meses, tienen eso, ¿no? Ahí ustedes ven los gastos generales variables, como un ejemplo. También dentro de los expedientes técnicos que les estoy compartiendo, van a poder encontrar estos archivos para que lo puedan analizar y ver. Inclusive les estoy pasando los Excel, cómo se hacen desarrollados y todo esto, ¿no? Eh, y ahora sí entramos un poquito ya a lo que es las valorizaciones de obra, ¿no? ¿Qué es una valorización de obra, muchachos? Es un pago a cuenta. Puede tener periodos mensual, quincenal, hasta semanal. Eso lo va a depender de cómo estén nuestras bases de contratación en el Estado, ¿no? Su elaboración en un sistema de contrato ya está estipulado que debe ser en forma conjunta de residente, inspector o supervisor. Pero ¿quién es el responsable final de desarrollar la valorización si el residente no lo hace? Es el supervisor o inspector, ¿no? Si el residente no hace la valorización, le caerá su penalidad, le caerá lo que sea, pero el supervisor es el responsable final de desarrollo de una valorización. Según los tipos de contrato, puede haber tipo de valorización a precios unitarios y a suma alzada. A precios unitarios, aquí vemos el método de ejecutar un precio ofertado, y a suma alzada, que es diferente, ¿no? Entonces, estos temas los vamos a tratar la siguiente clase, señores. Ya está aquí la clase también, la sesión 2, sistemas de contratación. Ya lo vamos a hablarlo a mayor a profundidad. ¿Sí? Listo, Daniel, con esto concluimos la clase. Más bien, si habrá algunas consultas adicionales. Hola, Daniel. Daniel. Una consulta, ingeniero, buenas noches. Sí, Rolando, la escucho. Una hora por contrata a culminación, faltando Ujú. una partida para terminar la obra, ¿se puede hacer deductivo? Ya que la obra es a suma alzada. Ya. Esto va a depender mucho si fue estipulada o no estipulada en el proceso de ejecución. Si procedió porque el responsable de poder hacer el deductivo al final no es el contratista, sino es la supervisión. ¿Ya? Yo podría solicitar recepción de obra si una partida no ha sido deducida, al final en la liquidación lo podríamos manejar, si el alcance del proyecto está cumplido. ¿Ya? Si el alcance del proyecto ha sido cumplido, está el proyecto desarrollado y la partida se tiene que decir porque no se ha ejecutado, se desarrolla durante la liquidación también. ¿Ya? ¿Claro? Sí, ingeniero, solo que la partida no es de la obra principal. Entonces, no, la obra, su meta se ha cumplido, sino es una partida que en este caso es de demoliciones, que nada tiene que ver con la obra. Entonces, hay problema social de parte Ujú. de, en este caso, de los padres de familia y no quieren que se haga la demolición de sus aulas antiguas. Claro, Entonces en han este caso, solicitado que sea un deductivo, dijeron que se haga. claro, en este caso, si tu obra está generando un deductivo por un agente externo, se hace, se desarrolla y la entidad es la responsable de poder gestionar este deductivo, ¿no? Involucrando la supervisión y que no se va a desarrollar la demolición del proyecto. Bueno, y si está aceptado, ¿no? Y tu alcance de proyecto no ha cambiado porque tú has desarrollado nuevas aulas, se podría decir, ¿no? Sí, gracias, correcto. ¿Otra consulta? ¿Alguien más?